Shalom, shalom. Cógelo Yahweh, para Hashem Yahweh Shai. Vamos a darle todo el honor, toda la gloria, todas las alabanzas al más santísimo Dios que se llama Yahweh. Y a su Hijo, Yahweh Shai, el que el mundo ignorantemente llama Jesucristo. Hoy va a ser un video y el título del video es La ley no está abolida. Y vamos a comenzar pronto con el libro de Mateo 5:17. Y la gente afuera, especialmente los cristianos, siempre están hablando de que la ley está abolida y que no existe la ley y que además hay dos leyes. Bueno, vamos a comenzar y vamos específicamente a usar el Nuevo Testamento, porque algunas veces usted habla con la gente, aunque todavía tenemos que seguir la palabra del Viejo Testamento también, pero cuando usted habla con la gente, la mayoría ahora no quieren saber del Viejo Testamento. Vamos a enseñarle que el mismo Nuevo Testamento le dice a la gente que tienen que guardar los mandamientos. El libro de Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No ha venido para abrogar, sino para cumplir. Y aquí está hablando Jesucristo, Yahweh Shai. Y los profetas, cuando estaban predicando la palabra, era profecía y mandamientos. Y si usted se da cuenta que Jesucristo guardaba todos los mandamientos, guardaba los días de fiesta, y todo lo que hablaba Jesucristo era del Viejo Testamento, porque el Nuevo Testamento, como quien dice, no estaba escrito en los tiempos de Jesucristo. Ok, no penséis que vamos otra vez, Mateo 5:17, no penséis que ha venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y cumplir, porque en inglés la palabra es diferente, dice fulfill, pero cumplir es como completar la ley. No es que todo terminado, sino que toda esa ley ya se terminaron, no, completando si tú tienes la ley y Jesucristo viene llenando ese vaso, vamos a suponer un vaso no está lleno, pero Jesucristo le pone el resto de la agua a ese vaso para llenar el vaso entero. Esas leyes todavía están ahí. Porque 18, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Toda la profecía no se ha cumplido. La ley todavía está en esfuerzo, como quien dice. Nosotros todavía tenemos que seguir guardando las leyes, porque en la Biblia entera, si usted la lee entera, completa, usted sabe que desde el Viejo al Nuevo Testamento todo el mundo está haciendo lo que tiene que hacer para sobrevivir en este mundo, guardando las leyes. Todo el mundo que no está guardando las leyes están viviendo en el mundo que como vivimos ahora, Babilonia, en América, que aquí todas las leyes, el hombre blanco rompe todas esas leyes, no le importa esas leyes, quieren que ustedes nada más sigan las leyes de él y no las leyes de Dios. Quiere que ustedes sigan guardando esas fiestas, esas fiestas que no son de Dios,
y no son fiestas santos. Quieren que ustedes sigan esa fiesta para ahí entrar y enseñarles idolatría, para que ustedes sigan dioses que no son real, y confundir a la gente, a la mayoría de la gente, con todas esas fiestas y todos estos días que son terribles. No le enseña a nadie nada de Dios, todo lo contrario. Mateo 5:18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Y todo todavía no se haya cumplido, porque falta todavía más profecía, la guerra mundial tercera y muchas cosas que entre tiempo nosotros, los vigilantes de Israel, como estamos ahora, este canal lo estamos abriendo, vamos a seguir hablando en diferentes videos de ciertos títulos como la guerra mundial tercera, que son profecías que se tienen que cumplir, y Jacob's Trouble, que viene siendo Jacob's Trouble, el problema de Jacobo, que tiene que ver con comenzando el sello 5, que faltan todavía 3 sellos, pero eso son cosas que se van a hablar en diferentes videos. Ahora mismo más estamos enfocados en enseñándole a la gente que las leyes no están abolidas, para que sigan los mandamientos y entiendan que es los mandamientos que le da la sabiduría y entendimiento de lo que va a pasar, la profecía, y cómo cosas se van a alinear en los tiempos que vienen, en el tiempo presente, ahora mismo. Ok, vamos a seguir. De manera, Mateo 5:19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y hace enseñar a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. So, mire, para que usted vea, ni una de esas leyes cualquiera, usted no le puede decir a la gente, no te afeítate la barba, que está bien, o sigue comiendo cerdo, no guarde el sábado, cualquiera de esas leyes. So, ahí Jesucristo está diciendo que si tú fallas y tú tratas de enseñar a la gente que no guarden los mandamientos, que no guarden esas leyes, que tú vas a ser menos en el reino de Dios. So, Jesucristo está enseñando lo contrario, que es lo que está enseñando los cristianos ahora en estos tiempos. Vamos para Mateo 19:16. Entonces vino uno y dijo: Maestro bueno, ¿qué bien hará para tener la vida eterna? Y él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y aquí, en Mateo 19:18, le dije cuáles, y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y tu madre, y amarás a tu prójimo como a tú mismo. Y esos son nada más 5, 7, como 7, 1, 2 mandamientos que son civiles y son familiar, porque son mandamientos que uno puede cumplir
regularmente. No es como el sábado o comiendo cerdo, pero como quiera, son mandamientos que se tienen que cumplir. Que todavía, si usted se da cuenta, él está hablando de específicos mandamientos, porque en el tiempo también uno tiene que ver que en el contexto y en el tiempo que la gente estaban en error en esos tiempos de Jesucristo, tenía que ver con los israelitas que no estaban guardando los mandamientos y los israelitas que estaban guardando los mandamientos. Y ahí había mucha contención entre esa gente, que son familia. So, él estaba explicando, son mandamientos para ellos mismos como familia unirse. Ok, vamos a seguir a Juan 14:15. Y estos son libros del Nuevo Testamento. Nada más. 14:15. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con nosotros para siempre. Y el consolador, Espíritu Santo. Y por eso mismo que uno tiene que guardar los mandamientos. Si tú guardas los mandamientos, tú reconoces, tú comienzas a conocer el Espíritu Santo. Y ese Juan 14:15 es simple. Si me amas, guardas mi mandamiento. Juan 14:17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni lo conoce. Pero vosotros lo conocéis porque mora con nosotros y estará en nosotros. No es dejará huérfanos, vendré nosotros. Jesucristo está diciendo que Él no nos va a dejar solo. Nosotros vamos a tener ese, ¿cómo se dice? Esa comodidad, ese entendimiento. Pero así mismo dice en 15, porque en contexto nosotros tenemos que leer, si me amas, guardas mis mandamientos. Hablando de eso, voy a sacar un precepto aquí, que tengo que buscarlo. Demos un segundo. Ecclesiastes. I will keep my commandments. Proverbios 4:7. Es el libro de Proverbios. Que está en el Viejo Testamento. Pero como quiera lo vamos a usar porque nosotros usamos el libro entero. 4, Proverbios 4:7. Proverbios 4:7. Buscarlo en el libro que tiene en español aquí. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. The forget wisdom or they couldn't get understanding. No, este no es el que yo estaba buscando, es Eclesiastes. Eclesiásticos, que viene siendo la apócrifa. Y nosotros vamos a hablar de eso también, porque es uno de los libros que es muy importante. Nos enseña lo que estaba pasando en los tiempos cuando los israelitas se convirtieron a gentiles,
comenzaron a seguir las otras naciones. Y son cosas que están pasando ahora. Por eso es que es bueno entender esos libros que quitaron. La iglesia, si no me confundo, es la protestante iglesia, que también son gente que son blancos y quitaron esos libros. El libro de Eclesiastes, que es uno de los libros que está en el apócrifa, que son libros que lo quitaron de la Biblia, entre el Nuevo y el Viejo Testamento. No lo tengo en español, pero lo voy aquí a traducir, que dice: si deseas sabiduría, guarda los mandamientos y el Señor te la dará. Y si uno no tiene sabiduría, no va a entender la escritura. Si uno no guarda los mandamientos, no va a tener sabiduría. Y eso va junto. La sabiduría, los mandamientos y el entendimiento de la Biblia. Vamos a seguir con el libro de Hechos 24 y 14. Libro de Hechos 24 y 14. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejías, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Tienen que creer como Paul crees también. Todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, porque hay muchas leyes, especialmente en los primeros 5 libros de la Biblia, y no son nada más 10, que eso también vamos a hablar de eso en otro video. Y si usted se da cuenta que en los tiempos antes también ellos decían que eso es herejía, heresy, como eso es como los paganos y ciertas cosas así. Pero aquí mismo en el libro te está diciendo, y Paul está hablando a nosotros, diciéndonos que tienen que creer en todas las cosas, en la ley y en los profetas que están escritos. Y si volvemos para atrás, Mateo, como dice Jesucristo, no vino a abrogar las leyes ni a los profetas. Vamos para Hechos 28 y 23. Tengo como 10 más preceptos que va a seguir, que son testimonios de diferentes libros en la Biblia. Y la mayoría son entre Juan, Mateo, Paul, en los Romanos y en Revelaciones. Ok, vamos para Hechos 28 y 23. Y habiéndolo señalado, un día vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndolos acerca de Jesús, acerca de Yahushua, que la gente ahora llama Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y eso es plano, tanto por la ley de Moisés como por los profetas, porque nosotros sabemos que hay muchas leyes en los 5 libros de la Biblia, los 5 comenzando libros que son la Torah, y ahí Dios le dio a Moisés los mandamientos. Algunos y 24, y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían.
Y eso es como ahora, que la gente, algunos creen y algunos no creen. Not Monday Sunday, para to Paul, head spoken word, will speak the Holy Ghost, see the prophet. Should not understand. 25. Y Hechos 28, 25. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestro Padre diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oirás y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Y eso es así como ahora mismo, en estos tiempos, la gente a usted le dice la cosa: oye, guarda los mandamientos, tiene que hacer esto, y como quiera, la gente no entiende. No entenderéis, no percibiréis, no ven, no se imaginan esa palabra manifestándose en la conciencia de ellos. ¿Y por qué? Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oirán pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entienden de corazón, y se convierten, y yo los sané. ¿Y cómo uno se va a sanar si no tiene que guardar los mandamientos? Entonces nosotros estamos sanos. Porque esa es otra. La gente dice: oh, no tenemos que guardar los mandamientos. ¿Por qué todo el mundo, como dicen los cristianos, por qué si tú no guardas, si hay pecado y no tienen que guardar los mandamientos, las leyes, por qué todavía la gente va a ir en el infierno? Son cosas que uno tiene que pensar. Y yo quiero mis hermanos y mi hermana que son cristianos, son israelitas de verdad, y no están guardando las leyes. Eso, ellos le están trayendo más maldiciones a la gente, porque esa gente no quiere seguir la ley. Y la mayoría de nuestra gente ahora no están siguiendo las leyes. Están celebrando cumpleaños, están celebrando Navidad. Son fiestas que son fiestas que no son de Dios, son del diablo, para confundir la gente. Vamos a seguir en Romanos 2:13. Libro de Romanos 2:13. Porque no son los oidores de la ley. Ahora estamos hablando de la gente que oyen. Porque en el último versículo, ellos te estaban diciendo: oye y entiende. Y hay gente que oyen, entienden, pero después no siguen las leyes. Y siguen en su vida como: ok, sí, está bien. Porque no son los oidores de la ley los justos antes de Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Vamos a seguir el 14. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. In the day when God shall judge the secrets, los secretos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio.
Y así mismo Dios juzgará a esa gente. Juzgará, día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Los secretos que vienen siendo las maldiciones, los pecados. Que hay gente que hacen su cosa y cree que Dios no lo está viendo. Pero vamos a seguir ahí, Romanos 6:1. Y hay gente que usted le puede repetir lo mismo y siguen lo mismo. Esto no es para todo el mundo. Y eso es claro, se lo voy a decir claro. No es todo el mundo, usted le puede, porque hay mucha gente que son cabeza dura. Oh, maybe en el futuro ellos reconocen y entienden y perciben la ley y siguen las leyes. Y eso en el futuro, Dios quiera que, usted me entiende, no pase todo lo que va a pasar en el futuro y ellos, tú me entiendes, no han guardado esa ley, no han entendido y no siguen guardando los mandamientos porque no hay mucho tiempo. No tenemos mucho tiempo por lo que está pasando. Nosotros sabemos que cuando usted venga a ver, Jesucristo está ahí mismo rompiendo el cielo y acabando con todos los paganos y la gente que no querían seguir la ley y limpiarse el espíritu. El libro de Romanos 6:1. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Y eso es Pablo hablando con la gente, diciéndole, ok, porque tenemos gracia, no tenemos que seguir la ley. Y eso es lo que está pasando ahora. Oh, la gracia de Dios. Si la gente entendiera que la gracia es un tiempo para uno arreglarse. La gracia no es hasta que Jesucristo venga. Jesucristo viene para matar, para juzgar con la espada. Si usted lee el libro de Revelaciones y ciertos otros libros, Jesucristo está hablando que la gente está enseñando la imagen de Dios, que es Jesucristo, destruyendo las naciones y matando gente por no seguir los mandamientos, por que son entre la gente de la familia de nosotros y los paganos, que son las otras naciones, por lo que le hicieron a los israelitas. Pero como yo dije, la gracia de Dios no es hasta que Jesucristo venga para atrás, sino es hasta que uno tenga esa sabiduría, entendimiento para arreglarse. La gracia, usted tiene esos tiempos para arreglarse y entender la palabra y seguir los mandamientos. Y ahí usted comienza a entender lo que está pasando y por qué está pasando la cosa y las maldiciones que la gente sufre y cómo ponerle un pacho a todos esos hoyos que son los pecados y los pecados que uno está haciendo para uno como llenárselo otra vez del Espíritu Santo y limpiarse de toda esa malicia. ¿Qué pues, Romanos 6:1, qué pues diremos? ¿Perseveramos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabías que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Y el bautismo, entendiendo la palabra, es el bautismo. No es tanto físicamente, sino espiritual. A fin, más espiritual que físicamente. A fin de que como Cristo
resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y la vida nueva es el cambio y el entendimiento que nosotros tenemos cuando guardamos sus mandamientos. El cambio que nosotros vamos a hacer entendiendo que la vida pasada que nosotros vivimos, celebrando días abominables que no son fiestas de Dios, contra celebrando la fiesta de Dios y el entendimiento de el libro entero. Con esa fiesta uno comienza a entender por qué Dios hizo esa fiesta para nosotros. También entendiendo la diferencia de el pecado y siendo, ¿cómo se dice? Siendo justo. Nosotros siendo justos vamos a entender que hay cosas que nosotros tenemos que cambiar en nuestra vida para seguir a Dios y seguir en los pasos de Jesucristo. En Romanos 6:5, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y esto es espiritual. Esto es no tanto como es físicamente que uno se muere, pero es espiritualmente como uno revive. Cuando uno está, por eso que en la Biblia hay similitudes y te dice que tú estás muerto, porque no es físicamente, la gente está trabajando, haciendo, pero muerto tiene que ver con el entendimiento de la escritura, el entendimiento de la vida de verdad de Dios, que no es lo mismo que viviendo la vida con pecado, tratando, ¿cómo se dice? Rehearsing righteous acts, enseñando los actos justos. No hay una diferencia. Y estos cristianos o esa gente de iglesia no quieren separarse de la vida que están viviendo ahora, que es muerte. No quieren separarse porque la gente son débiles, la conciencia la tienen débil. Y para ellos, para cambiar, es difícil. Porque la mayoría de gente están celebrando cumpleaños. La mayoría de gente están celebrando el fiesta de Thanksgiving, de gracia. Están celebrando y que se ven lindas así por afuera, pero de verdad cuando usted entiende la historia de todas esas fiestas son diabólicas, son de gente blanca que han matado a nuestra gente, como el día de gracia, en el día de Navidad, es un día de Satanás, y también están como haciéndole la burla al más santísimo Dios. Si usted de verdad entiende que nosotros también de eso vamos a hablar en ciertos videos, porque como estamos comenzando ahora haciendo videos más y más, los hermanos, usted me entiende, van explicando en diferentes videos lo que está pasando. Y entre esas fiestas satánicas. Porque si Romanos 6:5, Romanos 6:5, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no serviremos más al pecado.
porque, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si moriremos con Cristo, creamos que también viviremos con Él. Ok, vamos a Romanos 6:12. No reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcas en sus concupiscencias. You shall be in the lust thereof. Ni tampoco presentéis nuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos nosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y así mismo lo que esos israelitas que vienen para la verdad entienden los mandamientos, tienen la sabiduría, la entendimiento, hay una diferencia entre ellos y la gente que no entienden los mandamientos. Y por eso entre eso tenemos que tener la paciencia, porque así mismo como nosotros nos levantamos de esa muerte, de esos pecados, así mismo nosotros, que Dios nos dio Dios nos dio esa oportunidad, así mismo nosotros tenemos que tener misericordia con los demás. Y tenemos que saber a vivir entre esa gente sin romper los mandamientos. Tener sabiduría, como hablarle a la gente, los que no guardan los mandamientos, y cómo enseñarle a entender la palabra de Dios. Ahora vamos a Romanos 13:8. No debéis a nadie nada, sino el amoros unos amoros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y el que amarás a otro ha cumplido la ley. Está hablando de cómo, porque si usted entiende y ha cumplido la ley, no quiere decir que esa es toda la ley, amará y ya. No, amará, todo el mundo puede decir que amas, te puede ayudar por aquí, por allá, y como quiera lo están haciendo para usarte. Amarás tiene que ver con todo de diferente de, ¿cómo se dice? También con paciencia, porque si tú amas, tú tienes paciencia. Si tú amas, tú entiendes, tienes misericordia. Y todo que tiene que ver con amar, tiene que ver con el Espíritu Santo y el fruto del Espíritu Santo. Ok, vamos a suponer usted está haciendo un arroz, habichuela y una carne a un hermano o la familia, y usted ahí lo está haciendo como sin amor. Ok, usted puede hacer ese arroz ahí, esa habichuela está sazonada porque ya usted sabe, entiende. Pero no va a ser lo mismo cuando usted lo hace con ese amor. Usted también lo disfraza, lo pone bien en su plato, coge un vaso y pone el arroz ahí separado con un recadito arriba, una hoja de recadito. Al lado la pechuguita sazonada, la habichuela en un ladito decorado. Y eso tiene que con el amor, que usted no hace, no hace, ¿cómo se dice? No hacer da más algo plano, sino usted va y hace de más. Cuando usted tenga amor, usted hace de más. Usted es como, porque como nosotros estamos en un mundo de pecado y de falta de conocimiento, como quien dice, un sacrificio para ser bueno.
sacrificio para ser bueno es, un ejemplo es si un hermano le hace falta a usted, como dice Jesucristo, no da más 7 veces, tiene 77,000 veces, tiene que usted perdonarlo. Esos son como sacrificios para ser bueno. Aquí en Romanos 3, 6, 9, porque no adulteros, ni matarás, ni hurtarás, ni dirás falso testimonio, ni codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y como yo dije, y como dice la Escritura, como dice Dios, uno tiene que poner su parte para amar. Y hay ciertas cosas que uno hace para enseñar el amor. Son los frutos del Espíritu Santo. Ok, vamos a seguir con el 1 Juan 2 y 3. 2 y 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Si ustedes guardan los mandamientos de Dios, usted va a conocer a Dios. Usted va a entender lo que es y lo que Dios hace, y va a tener la sabiduría para seguir haciendo lo bueno y seguir rechazando el pecado. Y por ejemplo, esa gente que no están tratando de cambiar, porque uno también tiene que tener su espacio con la gente que no quieren cambiar, y tiene uno que tener disciplina en uno mismo para enseñarle a esa gente, porque la gente, hay mucha gente que es con tiempo que cambian, y si ustedes le enseñan ese, como la palabra es endurance, le digo ahora mi endurance, resistencia. Si usted le enseña la resistencia y le enseña que usted es una persona de amor y que usted guarda los mandamientos, el Dios le da sabiduría y cómo usted trabaja con esa persona, cómo usted va a tener esa comunicación con esa gente sin usted rechazar a Dios, sin usted, sin usted romper mandamientos. Porque la mayoría de la gente que no están guardando los mandamientos están rompiendo mandamientos. Y ellos, aunque quieran o no quieran, va a tratar de hacerlo a ustedes, romper esos mandamientos y caer. Nosotros tenemos que ser el ejemplo. 1 Juan 5 y 2. Mira, 1 Juan. Ok. Vamos a seguir. 1 Juan 2 y 4. Vamos a seguir arriba, 2 y 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Oiga otra vez, vamos a repetir 1 Juan 2 y 4. El que dice yo le conozco y no guardo sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y alguna gente se ofenden cuando le sacan esta escritura y estos versículos. Si tú no guardas los mandamientos, tú eres un mentiroso. La verdad no está en ti. ¿Cómo tú vas a vivir una vida creyendo en Dios? Porque también uno cree en Dios, el diablo cree en Dios. ¿Y qué significa eso? O que el diablo cree en Dios y tú crees en Dios, y que el fruto el fruto es lo que uno
enseña que uno está con Dios. Los mandamientos, enseñándole a su gente, teniendo misericordia. Eso es lo que uno tiene que hacer. Ok, vamos a seguir. 1 Juan 5, 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues esto es el amor a Dios, que guardamos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Y eso está plano. Vamos al libro de Revelación 22 y 14, el último libro de la Biblia, que dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Y aquí en inglés dice: bienaventurados lo que guardan su mandamiento. En español aquí dice: bienaventurados los que lavan su ropa. En inglés dice: blessed are they that do his commandments. Y lavando su ropa es, porque hay similitudes en la Biblia que dice lavando tu ropa. Lavando tu ropa. Dame un segundito que me está llamando alguien ahora mismo entre video. Sí, la ropa es un similitud, hablando de uno mismo, el cuerpo de uno, el templo de Dios. Lavando es para que cuando venga Jesucristo, uno tenga su ropa limpia, sin mancha. Y Baruch, que está el último libro, que el último chico que... No, el último no, hay otro. Baruch está en el Apócrifa, pero vamos con Eclesiastes, que está en el Viejo Testamento. Fuimos para Revelaciones, que fue el último libro. Y vamos a hablar y vamos a sacar un versículo del Viejo Testamento que dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Guardando los mandamientos es el todo del hombre. Ok, usted puede ir yendo para una universidad, a ser doctor, esto y lo otro, a ser pintor, a ser una gente que trabaja en construcción, y eso está bien, nada de malo de eso. Pero si eso lo está parando usted de guardar los mandamientos, eso no es, ninguna de esas cosas es para una persona de Dios. Pero no creo que eso va para cualquiera a hacer los mandamientos, porque también uno tiene que trabajar. Pero eso es un ejemplo. Todo el hombre es guardar su mandamiento, porque Dios traerá toda obra a juicio, toda obra, juntamente con todas cosas encubiertas, sea buena o sea mala. Y con eso, mi gente, termino este video. Que Dios le dé la gracia, con Jesucristo le dé la gracia, la misericordia, y que tenga sabiduría, entendimiento en estos tiempos, y que sigan rezando uno por otro y ayudando uno con otro en este mundo. Y que este video le enseñó algo.
Koholo Yahweh, Bahashem Yahweh Shai. Shalom.